Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro hogar familiar. Amén. Amén. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3. Amén. Amén. Leemos a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria, en Te esta damos hora, gracias, Señor, poderoso Dios, reconocemos que en tú el eres nombre de nuestro Jesús. Dios, Padre celestial. Sí, Padre amado. Alabado sea tu nombre. Sí, Solamente Señor, tú eres sea digno de glorificado ser tu nombre, glorificado, Padre. de Gracias, ser Señor. exaltado, Padre En de el la nombre de gloria. Jesús, toda En gloria, esta toda hora, majestad. Señor, toma el control de Bendito nuestra Dios te altar pertenece, familiar, Dios mío, Señor. Padre. Seas Sí, tú, Señor, en el nombre Señor, de Jesús te damos dando gracias. palabra, Señor. Padre amado. Amén. En el nombre Sí, glorioso Señor, en el de nombre de Cristo. Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que la bendiga. Amén. Le invito a leer el Salmo 95, 1. Amén. Amén. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Amén. En este salmo vemos que hay que alabar a Jehová porque Él es la roca que nos salva, la que nos sustenta en cualquier momento, en toda dificultad. Por eso hay que alabarle y glorificar su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. A Él sea toda la gloria, nuestra roca, nuestra fortaleza. Amén. ¿Y a quién le debemos la alabanza? Al Señor. Así como dice el salmista, al Señor le debemos la alabanza. Como dice el versículo 16 del capítulo 3 de Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Era lo que yo estaba hablando en estos días. Cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, en nuestra clase, como estudiantes, mis hijos que están en la casa, ahí están con su corazón allí, en su mente, cantándole salmos, alabanzas a Dios de continuo, porque eso es la manifestación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Si eso lo hacemos nosotros de continuo, porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Si nosotros no hacemos eso, ni nos olvidamos, ni nos acordamos ni el día de Dios, ni cantamos, ni decimos gracias a Dios por este día dentro de nuestro corazón, y cantamos, oh gloria a Dios y aleluya, gritaron todos en Jericó, gloria a Dios, y esos cánticos no están dentro de nosotros, verdaderamente el Espíritu Santo no está en nosotros. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que va a glorificar a Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros es el que está dirigiendo a nosotros a glorificar a Dios con todos nuestros actos, con todos nuestros pensamientos en nuestra vida espiritual. Amén. Tenemos que estar muy puestos a eso. Y una de las cosas que la persona se da cuenta que tiene una muerte espiritual, cuando ya no canta, ya cuando no ora, ya cuando no lee la palabra de Dios, ya cuando no quiere compartir, ya cuando no canta dentro de su corazón a Dios alabanza. Ya es una persona cuando ya deja de ser esa cosa, está muriendo espiritualmente o está muerto espiritualmente. Y entonces la persona dice, Señor, vuélveme al primer amor, ese amor, ese anhelo, esa necesidad de buscar a Dios en todo tiempo. Entonces nosotros debemos de saber que si nosotros no hacemos estas cosas durante el día, el Espíritu Santo no está dentro de nosotros. Espiritualmente estamos muertos. ¿Por qué? Porque la muerte es la que causa la separación de la vida. Y la vida es Cristo, y la muerte es el mundo y la desobediencia, el pecado. Entonces, no puede haber muerte en una persona cuando está Cristo. Si está Cristo hay vida, y hay gozo y hay paz. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de estar despercibidos en nuestra vida espiritual. O estamos muertos en el delito y el pecado, o tenemos vida conjuntamente con Cristo.
Entonces, allí nosotros, si tenemos vida, porque el Espíritu Santo está en nosotros morando, con cántico, con alabanza, en todo tiempo. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Gracias, Señor. A su nombre. Gloria. Amén. Versículo 2, capítulo 2, versículo 8 y 9 del libro de Efesios. Efesios. Del Nuevo Testamento. Capítulo 2, versículo 8 y 9. Cuando todos lo tengan, decimos amén. Amén. Y leemos la palabra con la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Padre y poderoso Dios, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Sea tu palabra, Señor, glorificada, Señor, a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que esta enseñanza, Dios mío, nos exhorte, Señor, nos redarguya para caminar conforme a tu voluntad y a tus principios y a tu palabra, bendito Dios. Oh, bendice nuestras vidas, Señor, guárdanos, Señor. Apártanos del mal, Dios mío, Señor. Guarda nuestra familia, nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús sea todo glorificándote cada día más y más, Señor, sobre nuestro altar en esta noche, poderoso Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Oh, santo de Israel, aleluya. Gracias, Señor. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. ¿Qué es gracia? La gracia es un regalo. La gracia es un regalo que no tiene precio, que no se puede comprar con dinero, ni porque trabajemos para eso. No podemos hacer nada porque es algo que Dios nos dio gratuitamente y a eso se le llama gracia. Dios, cuando nos dio la salvación a la vida eterna, cuando estábamos muertos en delito y pecado, el Señor se entregó a sí mismo para que nosotros, que por medio de Él pudiéramos tener la salvación a la vida eterna. No podemos ir al supermercado, no podemos ir al banco, sacar dinero y pagarla. No, eso no se compra con dinero. Amén. Entonces la gracia significa un regalo que Dios da abundantemente, no se lo niega a nadie. Todo aquel que le pide y entra en sus caminos, Dios le otorga esa salvación. Amén. Y es por fe. La fe significa creer en lo que se ha dicho por la palabra. Por cuanto leí, eso creí. La palabra de Dios. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos por fe que hay un Cristo, que hay un Dios que hizo un plan perfecto para salvarnos en la cruz del Calvario y que por medio de Él podremos ir a Dios, al Padre y estar en la eternidad con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es una salvación que no es de nosotros. Es un don perfecto de Dios. Fue Dios que hizo ese plan. Fue el que Dios lo hizo para darnos esa salvación a nosotros. Y no es por nosotros mismos, no es con nuestra fuerza. Amén. No por obra, para que nadie se gloríe. Ustedes han escuchado decir que la gente cuando se le predica el evangelio dice, no, pero es que yo hago las cosas bien. Yo soy una buena persona. Yo no me porto mal. Yo doy a las personas que están en pobreza. Yo ayudo a los niños. Yo voy y esto. Y yo no robo, yo no mato, yo no hago. No, no es por obra. No es por la obra de lo que el humano haga. Así sea el Papa. Si el Papa no recibe a Cristo como único y suficiente Salvador y se arrepiente de sus pecados, de la idolatría y todos los pecados que tiene, él no va a poder ser salvo. Por mucho que tenga el casco y tenga el traje que tiene de sumo pontífice como el Papa de la Iglesia Católica, él no va a ser salvo si no se arrepiente de sus pecados. Un día él va a estar allá ante el tribunal de Dios y se va a dar cuenta que fue un error lo que él hizo, si no se arrepiente en esta vida. Amén. Cuando digo del error, porque son personas idólatras, atadas a la idolatría y al pecado. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser lo que hacían los sacerdotes en el tiempo de Jesucristo. Tener la oportunidad de que le besen sus manos, de ser aclamados y ser
elogiado. ¿Por qué? Porque eso está en su corazón de que eso ocurra en sus vidas. Amén. Entonces nadie puede ser salvo por su propia fuerza. Solamente podemos ser salvos por medio de la gracia que está en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el primer versículo. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros desde que nacimos, José Manuel, desde que nacimos en pecado. Nosotros somos concebidos de la naturaleza pecaminosa por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén hace 6.000 años. Todo eso que aconteció allá viene del nacimiento de sus hijos, hasta que nos multiplicamos en todo el mundo. Todos venimos de esa genealogía, de ese árbol genealógico, y estamos concebidos en pecado. Nuestra vida es pecaminosa. Nuestros pensamientos son pecaminosos. Nuestros pensamientos van al mal. No hacer las buenas obras. Amén. De continuo. Entonces nosotros estábamos muertos en ese delito y pecado. Para la vida eterna no podíamos tener entrada. En los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el caso de mí y de mi esposa, que nacimos fuera de un hogar evangélico, nosotros anduvimos en esa corriente de desobediencia, de pecado. Ahora que nosotros caminamos en el Señor, nosotros estamos para el Señor y vivimos ahora bajo la gracia. En el caso de ustedes que están creciendo en un hogar cristiano bajo la cobertura de la palabra, y ustedes se mantengan firmes en el Señor, ustedes van a estar siempre bajo la cobertura de la gracia de Cristo, sin el pecado. El pecado está ustedes en la carne, pero cuando tienen a Cristo son libres de pecado. Amén. Ustedes han confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿cierto? Entonces ustedes están libres de pecado porque ustedes están caminando bajo la cobertura del que murió por nosotros por los pecados. Amén. Entonces, si se separan, si se apartan de ese camino, ya ustedes comienzan a caminar en el delito y el pecado de la desobediencia y la muerte eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia soy salvo, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Como Cristo resucitó en obediencia, Él murió en obediencia en la cruz del Calvario a Dios y resucitó el tercer día y se sentó en lugares celestiales. Nuestro destino con Jesús es sentarnos con Él allá en el reino de los cielos eternamente. No hay otra oportunidad solamente aquí en la tierra de mantenernos firmes en el camino de la salvación y la vida eterna, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia con su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos de saber algo y de conocer algo. Cuando decimos que no es por obras, por nuestras propias obras somos salvos, sino que cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene en nosotros y hace que nosotros andemos en buenas obras. No robamos, no matamos, no tenemos envidia, no le quitamos nada a nadie, no hablamos mal de nadie, y todas las cosas, no fornicamos, no adulteramos, no cometemos lascivia, no cometemos cualquier delito, cualquier cosa aborrecible delante del Señor. El Espíritu Santo nos detiene y nos dirige y nos dice: esto no se puede hacer, porque cuando lo leemos en su palabra nos abre nuestra mente espiritual y sabemos qué no debemos hacer. El manual de vida, el manual que Dios ha dado para que nosotros sepamos qué debemos hacer y qué no debemos hacer, está aquí escrito. Y Él nos hace andar por un camino de santificación. Y ahora con ese camino de santificación nosotros podemos hacer delante de los hombres obras, pero no es que por estas obras, sino que es Cristo que lo hace en nosotros para la salvación de la vida eterna.
Cuando nos vamos a un lugar y nos ofrecen licor, nosotros no, yo soy cristiano, yo le pertenezco al Señor y estoy haciendo una obra. Porque es el Espíritu Santo que me ha redarguido y me ha enseñado que los borrachos no entran al reino de los cielos. Si yo voy por un lado, alguien me dice, mira que no tenemos nada que comer, vamos a ese supermercado, vamos a robar. No, yo soy cristiano, mi vida le pertenece a Cristo. La Biblia dice, no robarás. Entonces yo estoy guardándome y le estoy dando esa palabra a esa persona. Y yo soy siendo salvo no por la obra, sino por lo que el Espíritu Santo me dice que no debo hacer. Esa es la diferencia entre hacer la obra para ser salvo y que caminar haciendo la obra de Cristo Jesús sobre esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Colosenses 2:15. Colosenses 2:15, 2:13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, antes de morir dijo, consumado es. Consumado significa que cumplió todo y que por medio de él nuestros pecados son perdonados. Dice la Biblia que cuando nosotros pedimos al Señor, le pedimos perdón, Él dice que en lo más profundo del mal, Él entierra nuestros pecados para Él, Dios, nunca más acordarse. Dios no lo va a estar sacando de los capítulos a la gente. Mira que tú hacías esto, que tú hacías esto. No, Dios lo sepulta y ya eso quedó cerrado. Ya esos pecados quedaron sellados. Ya eso no vuelve. Si la gente vuelve a fallar, vuelve a pecar, son pecados nuevos. Pero ya aquellos quedaron sepultados, eso no vuelven atrás. Amén. Por eso que la Biblia dice, quedó sepultado en lo más profundo del mar, para más nunca él acordarse. Dios nunca más se acuerda de eso. Y si fallamos, dice la Biblia, abogado tenemos para con Dios a Cristo Jesús, para confesar nuestros pecados y arrepentirnos y volver a caminar con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Romanos 6:14, dice así la palabra de Dios. Porque el pecado no se enseñorea a nosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando dice la gracia, cuando nosotros recibimos al Señor, ahora el pecado no se enseñorea a nosotros, porque el Espíritu Santo nos hace dirigir conforme a su voluntad. Amén. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Aquí no vuelve a decir que por medio de Jesucristo nuestros pecados son restituidos. No hay otro lugar, no hay otro sitio. No es la Virgen María, no es ningún santo católico. No, es Cristo Jesús que por medio de él nuestros pecados son justificados. Es nuestro abogado, él nos defiende. Nosotros lo confesamos, caminamos conforme a su voluntad. Y el Señor el día de allá del juicio, el Señor abrirá los libros y estará nuestro nombre inscrito allá. Y nosotros tenemos esa salvación ya pagada. No porque nosotros hayamos pagado algo, como lo dije anteriormente. No por obra. Gálatas 2:16-20. Cuando hablamos que no es por obra, Gálatas 16:20 dice, Gálatas 2:16-20. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por sus obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído que Jesucristo para ser justificado, en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado, gloria a Dios. Es por eso Cristo ministro del pecado en ninguna manera, porque si las obras que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si no por la ley fuese justificado, entonces por demás murió. Aquí cuando Pablo habla
Es algo enredado, pero hay que entender, comprender el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, Dios le dio las leyes a Moisés. En esas leyes había una cierta característica de orientación de Dios para el pueblo de Israel para que no cometieran esos pecados. No matarás, no hurtarás, no codiciarás, no robarás, etc. Honrarás a tu padre y a tu madre, no te inclinarás a imágenes hechas por la mano del hombre. Y un significado de leyes que para el hombre de aquel tiempo se le hacía difícil mantenerla. Y salvarse por esas leyes se le hacía difícil. ¿Por qué? Porque de continuo estaba pecando, de continuo estaba llevando el corderito al altar para que el sacerdote lo crucificara, regara la sangre y se le fuera perdonado y remitido sus pecados en ese momento, pero cuando salía volvía a cometer esa semana otro pecado, otro cordero, y eso era de continuo, se había hecho vicios. Y la gente pecaba deliberadamente porque no sentía el sentido de culpabilidad dentro de su corazón y de arrepentimiento. Y entonces por la ley nadie podía ser salvo. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, el Cordero inmolado, el perfecto, en Cristo Jesús viene ahora a nosotros, cuando nosotros lo recibimos, viene el Espíritu Santo y nos redarguye. Y nos hace como un alto espiritual, un reconocimiento espiritual, que nos hace ver y comprender las cosas con más facilidad y la importancia de la salvación a la vida eterna. Y es el Espíritu Santo que nos está dirigiendo conforme a su voluntad correctamente todos los días. Pero debemos estar sujetos a Él siempre para poder caminar conforme a su voluntad. Porque si no lo buscamos, como dije yo, tenemos una muerte espiritual. Y ahí es donde está el problema. Que para volver al Señor va a ser más difícil. Aunque muchos lo hemos tenido la oportunidad y el Señor nos ha vuelto a perdonar. Amén. Entonces, allí el Señor dice, cuando dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, si por la ley se puede ser salvo la persona por obra, entonces el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, de nada sirvió. El sacrificio perfecto y el único por el cual vamos a ser salvos es por el de Jesucristo. La ley no. Pero en Jesucristo podemos caminar conforme a su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Tito 2, 11, 14. Gloria a Dios. Tito 2, 11, 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una de las cosas que el Espíritu hace en nosotros es que renunciamos a las cosas del mundo, renunciamos a las cosas de las carnes, renunciamos a los deseos carnales. ¿Para qué? Para caminar en el Espíritu. Amén. Hechos 15:1. El libro de Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban, gloria a Dios, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese es el caso de que el Señor le había dado al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, por medio de Abraham, por medio de Isaac, Jacob y el pueblo de Israel, el pacto de la circuncisión, que era cortarse el prepulcio de sus partes. ¿Para qué? Porque eso era un sello, como un pacto. Entonces, cuando habla de la incircuncisión, habla que el pueblo de Israel tenía que hacer eso obligatoriamente para poder tener ese pacto de salvación por la ley. Pero en el pacto de Cristo, en el pacto de la gracia, ya no tenemos que circuncidar, al menos nosotros los gentiles. Nosotros lo que tenemos que es circuncidar nuestro corazón. ¿Qué significa circuncidar nuestro corazón? Sellarlo, abrirlo para entregárselo al Señor. Que el corazón haga lo que Dios diga. Cuando dice las Escrituras que nos améis unos a los otros, es el nuevo mandamiento del Señor. ¿Qué significa? Que nuestro corazón tiene que estar dispuesto para amar al prójimo. Amarlo porque es un mandamiento de Dios. Y cuando el Señor nos ordena en sus palabras que debemos hacer cosas, nosotros tenemos que hacerlas conforme a su voluntad, para que podamos tener un corazón delante de Él sincero,
contrito, humillado y reconocible por el Espíritu Santo. Si nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada, a Dios no se le va a ocultar esas cosas. Dios ve todo. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos para caminar conforme a su voluntad, andando en la gracia para la salvación y la vida eterna. Es un regalo inmerecido que Dios ha dado y que nosotros no podemos perder, y que tenemos que cuidarlo y atesorarlo como la riqueza más grande del mundo. Amén. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Gloria a Dios. Mi hija Yormari con los cánticos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién viene a la paz, Señor? Amén. Gloria a Dios. Perla. Una mirada La de fe, la mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Mis pecados son Borrados borrados ya, Mis pecados pecados son son borrados borrados ya. Mi Señor los sepultó En la más profunda amor, mis pecados son borrados ya. Mis Pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. El Señor los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan tiene el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este altar familiar en el nombre de Jesús. Amado Padre y poderoso Dios, Jehová de los ejércitos, grande en batalla y en misericordia, Dios mío, tu amor es tan grande. Gracias por esa salvación eterna. Gracias por ese regalo inmerecido. Gracias por tu gracia, Jesús. Gracias, Dios mío, por entregar tu vida por nosotros. Gracias, Dios mío, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Dios mío, por enviar a tu Consolador, al Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos, cúbrenos, Señor, cada día más. Sea adorado y alabado tu nombre por nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, gracias por este altar. Gracias por los cánticos. Gracias, Dios mío, por la palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias por el salmo. En el nombre de Jesús, gracias por la dirección, por la bienvenida. Padre amado, Dios mío, sea tu fuego encendido, descendiendo sobre este lugar, para gloria de tu nombre, poderoso Dios. Que tu magnificencia, Dios mío, Señor, oh Dios mío, se haga clara y visible, Señor, sobre nuestra vida espiritual, para gloria de tu nombre, Padre amado. Oh, bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias. Oh, dale cobertura
cobertura de lo alto, poderoso Dios, aquellos que estén pasando persecución en esta hora, Dios mío, nuestros hermanos misioneros, guárdalos y cúbrelos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícele, Señor, en gran manera. Cada día más, llénalo de tu presencia, llénalo de tu fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a los pastores, bendice a los maestros, a los profetas, a los evangelistas. Oh Dios mío, glorifícate sobre las vidas de ellos, sobre cada hermano, cada hermana de la iglesia, Dios mío, universal. Oh Dios mío, guárdalo, Señor, en gran manera. No permita que el enemigo le sea tropiezo. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado. Te damos gracias, Espíritu Santo. Damos la gloria a ti, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Y damos un aplauso a tu presencia en esta hora. Oh glorioso Jesús, gracias, Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis amados. Dios te bendiga, mi niño. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Venga. Bueno, ya. Déjame nada más.